Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un artículo de la guerra de Portugal porque ahora mismo está de moda con el libro de Sicilia, de la guerra de Portugal. Él abarca hasta el final de la guerra del 68. Yo solo voy a hacer hasta el 60 y lo voy a sacar de mi libro Antología Bélica de Felipe IV, volumen 5 o 6, ya no me acuerdo, porque ahora tengo una versión anterior. Y este libro lo utiliza Sicilia como bibliografía, lo utiliza para informarse de los combates hasta el 60, que llega el libro mío, del 40 al 60. Y voy a seguir las tablas de mi libro Antología Bélica. Primero empezamos de mayo del 41 a mayo del 42, tenemos cerca de Yelves una victoria. Salieron 300 portugueses a tomar el ganado. Los nuestros salieron a ellos emboscados y los mataron sin que hubiese quien llevase la nueva. Otro, en Barrancos, derrota. 1500 portugueses entraron y lo saquearon. Se llevaron el ganado y los vecinos huidos a Castilla. Otro, en el mar Atlántico, del mayo del 41 al mayo del 42, victoria. De Holanda salían 20 a Portugal, las de Dunkerque echaron a fondo 8 y traído 2 a remolque a Dunkerque. Antes o igual del 18 de agosto del 41, de Olivencia a Yelves, victoria. Tomáronles 4 piezas a los portugueses con pérdida de más 600 portugueses entre muertos y presos, aparte que los nuestros habían tomado más de 8000 cabezas de ganado mayor y menor. Hay que decir que yo no voy a decir todos los combates, son 82 combates, yo solo voy a decir unos cuantos. Voy a decir los más importantes y hay que decir que aquí las presas de ganado eran continuas y viceversa, mutuas. Seguimos. En Villaverde, mayo del 41 hasta mayo del 42, victoria. Los portugueses quisieron tomar Villaverde. El capitán Barradas les acometió, cortó y degolló más de 500 de ellos. Otro, antes o igual al 14 de septiembre del 41, Cabos de San Vicente, victoria. 5 fragatas de Dunkerque se encuentran entre los enemigos, pelearon con toda la armada desde la mañana hasta la noche que los despartió. Echaron 6 navíos enemigos a fondo. Otro, más o menos noviembre del 41, en el Atlántico, victoria. Los de Dunkerque apresan 7 navíos de Ámsterdam a Portugal, los tomaron y llevaron a Dunkerque. Seguimos, más o menos marzo del 42, cerca de Coria, victoria. El duque de Alba había dado segunda rota a los portugueses, que pretendieron entrar tierra adentro, y muerto más de 2000 de ellos, tomado y saqueado 10 lugares de Portugal pequeños, trayendo 14.000 cabezas de ganado mayor y menor. Esto cerca de Coria, más o menos marzo del 42. Otro, antes o igual a abril del 42, cerca de Alburquerque, victoria. Salió a ellos don Juan de Garay y degolló 600, cogiendo 80. Tiene mucha caballería. Otra, a partir de marzo del 44, Portugal, victoria. Cuando llegó Torrecuso, marzo-abril del 44, empezando a obrar envió 1500 caballos a Campo Mayor y 400 por otra parte, y les quitó 8000 cabezas de ganado. 4000 se repartieron a los soldados. Otro, 26 de mayo del 44, en la batalla de Montijo, victoria. 3200 muertos y 500 caballos enemigos muertos, más de 600 presos. 433 muertos y 380 heridos propios, 121 caballos muertos. Otra versión, 26 de mayo del 44, Montijo, victoria, descuadernada el ala derecha del enemigo, hasta entonces se retiró dando lugar a que apellidásemos victoria. Se puso en rota todo el ejército enemigo, toda su artillería, bagaje quedó ganado. Se dio sepultura a más de 3060 cuerpos muertos,
sin los que retiró el enemigo al monte y los que murieron de las heridas en el camino. Perdió el enemigo todo el bagaje, víveres, municiones, 4.000 armas, presos cerca de 800, 433 muertos propios. Después, otra, en varias de Portugal. Después de la batalla de Montijo, se ganaron en Portugal las villas de Santalejo, Pova y otros lugares. Se taló la campaña por muchas leguas, trayendo mucho ganado mayor y menor, trigo y otros muchos granos. Otra versión, el 11 de agosto del 44, Santo Alejo, la victoria, la infantería propia acometió el lugar, habiendo peleado más de 2 horas, hicieron portillos y pusieron escalas. Se retiran a la iglesia donde voló la pólvora, y Saco, y evacúan también en La Fara, y Saco, y otros 2 lugares pequeños y 3 leguas de caserías, y nuestra gente se retiró. Daño del enemigo grande porque se sacaron de Portugal más de 10.000 cabezas de ganado mayor y menor, 60 muertos y 120 heridos propios. Seguimos directamente al 51. Hay muchas cositas pequeñas. Entre el 44 hay más cosas en el 44, 45, 46, el Fuerte Telena, el esguazo del Fuerte Telena, el 48, Oliva. Y vamos al 51, 27 de junio de 1651, Valencia de Alcántara, victoria. Dio el enemigo el asalto por 2 diferentes partes, en ambas halló grande resistencia. Retiróse el enemigo e intentó segundo asalto, fue rechazado, y también al tercero, 600 muertos y heridos enemigos, 4 muertos y 7 heridos propios. Seguimos por el 52, hay cosas en el 52 y ahora vamos al 53, igual o más adelante de marzo del 53. Serpa y Mora, victoria. Entran tropas nuestras y trajeron 4 o 5.000 cabezas de ganado menor. Se deshacen las tropas. Y antes de esto en Arronche se sacaron 2.000 o 3.000 cabezas de ganado. 13 de septiembre del 53, Villaboín. Se trajeron una presa de 8.000 cabezas de ganado menor. También hay algunas presas portuguesas, que no las digo, pero, por ejemplo, 3 de noviembre del 53, Montes de la Oliva, derrota. Llevan los enemigos más de 1.000 lechones. Otro, noviembre del 53, por Arronches, derrota. Escaramuza de caballería de cientos, moviendo su retén, no obró el nuestro. Desfilan los soldados por la retaguardia y se pusieron en huida. Se perdieron más de 300 caballos, 25 muertos propios, presos nuestros del enemigo más de 240, 20 muertos enemigos, la mayor rota que ha recibido nuestra caballería en toda esta guerra. Eso en noviembre del 53 por Arronches. Hay cosas en el 54, Alcántara, Salvatierra, en el 55 Barbacena, varias partes. 56 hay algo, 57 Badajoz. Y vamos al 13 de mayo de 1657 en Olivencia. Está el ejército español atacando Olivencia. Y ahí es una multitud de combates que voy a decir. Primero una derrota porque no atacan todos los planeados. De la estrada encubierta se retiraron con algún daño. 300 muertos y heridos en tercio que se fortificó junto a la estrada encubierta. Eso el 13 de mayo. El 15 de mayo del 57, otra derrota en otro combate. El mismo puesto se perdió por huirse la gente en una salida de la plaza.
Más adelante del 15 de mayo del 57, Fortines de Olivencia. Una victoria. Fortines fuera de la plaza con poca guarnición por haberla movido a la Estrada. Fue fácil el ocuparlos. Hicieron vivísimos esfuerzos para recuperarlos. Se fortificaron los nuestros. Se perdió alguna gente en ellos. Más adelante, Estrada cubierta. Victoria. Se volvió a ganar, a perder y a ganar. Y se dio principio a las minas. Con tantas pérdidas los sitiados capitularon. La plaza se entrega el 31 de mayo. Salieron rendidos 2.500 hombres. Más cosas en el 57, Yelves, Morón, Badajoz, Riberas. Pasamos al 58, 19 de junio, o más adelante 19 de junio del 58, en Badajoz, victoria. Están atacando los portugueses, un fuerte. A la noche, desde las medias lunas, atacan los ataques rebeldes. Echaron al enemigo de más de 200 pasos de trinchera, degollándole mucha gente y demoliendo sus obras, pocos muertos propios. 22 de junio del 58, en Badajoz, en el fuerte, una derrota. Asaltaron segunda vez las medias lunas con 3.000 hombres. Las ocuparon con facilidad. Es la derrota. Y la estacada. Pasaron el foso y pusieron escalas. Rechazados en el fuerte. Se fortifican en las medias lunas. 22 de junio del 58, mismo día, en el fuerte. Atacan los propios el camino y una media luna que la ocupan con 20 hombres. Y con más gente los echan del camino y se mantienen en una media luna. No se pudo asaltar la otra media luna muy fortificada. Mismo día. Cerrando fuertemente con la media luna, la ocuparon. Y se retiraron los rebeldes a sus ataques. Murieron algunos propios, muchos heridos. En todas estas facciones, desde la 1 de la noche hasta salido el sol, el enemigo recibió mucho daño. Desde la 1 de la noche hasta salido el sol, el enemigo recibió mucho daño. En estas facciones del 22 de junio, que al parecer fueron por la noche. Ahí lo he dicho. En la primera, a la noche desde la media luna se atacan los rebeldes. Bien. Seguimos. 22 de junio del 58. Fuerte. En el fuerte, victoria. En la noche, salida. Se ocupó un reducto, más de la mitad de guarnición de 300 muertos. Se desmanteló lo que se pudo, un muerto y algunos heridos propios. Se hizo una salida desde el fuerte en la noche. Será la siguiente noche a la que pasó las tomas de la media luna. En la siguiente salida, en la siguiente noche supongo, se ocupó un reducto con más de la mitad de guarnición de 300 muertos. Se desmanteló lo que se pudo y hubo un muerto y algunos heridos propios. Otro, 4 de julio, seguimos en el mismo sitio, 2 reductos. Salida en la noche. Toparon los reductos sin guarnición por no estar acabados. Se demolieron y se quemó toda la fajina. Seguimos. 22 de julio del 58. En Badajoz también. Derrota. Asaltan por todas partes el fortín de San Miguel. Los primeros rechazados, pero suman más, y los nuestros ceden y se retiran. Los portugueses llegan hasta una eminencia de la línea. Quedó el fuerte atacado. 22 de julio del 58. Badajoz. Otra derrota. Eminencia de la línea. Cerca del fortín de San Miguel. La embisten los nuestros. La refuerzan. Se retiran los nuestros. Otras 4 mangas y la caballería por el cuerno derecho, pero hay socorros enemigos y se retiran los nuestros al valle. Y otras mangas que daban la carga y eran rechazados. Esto ha sido, primero,
Han llegado hasta una eminencia de la línea, los portugueses, quedó el fuerte atacado, luego atacan esa eminencia los españoles y son rechazados, son 2 derrotas, y ahora tenemos el mismo día, 22 de julio, otra derrota, el enemigo ataca el fuerte. Hicieron brecha cavándole por abajo. Ni por la brecha ni por las escalas, que 3 veces lo intentaron, pudieron subir arriba siendo rechazados. Finalmente rinde y salen con armas a Yelves. Perdió el enemigo más de 1000 hombres este día, y propios más de 300 muertos y heridos. Caballos faltaron 259 de muertos y heridos. Comenzó el asalto a las 4 y terminó a las 7. Ha tomado el fuerte el enemigo. 4-5 de agosto del 58, en Badajoz. Intentó entrar convoy en Badajoz, es cargada la retaguardia, se pierden 200 bagajes, entran 400 bagajes cargados. 19 de septiembre del 58, Badajoz, Victoria. Ermita de los Mártires. Se rinde la ermita después de dar una carga, derrota. Rinden 25. 14 de octubre se retiran los portugueses por venida del Socorro, que es la victoria, ¿no? El 14 de octubre se retiran los portugueses de atacar Badajoz por venida del Socorro. Luego, los españoles contraatacan, ¿no? 20 al 22 de octubre del 58 en Yelves, que es Elvas hoy en día. Victoria, convento de San Francisco. Lo escalaron por muchas partes sin contraste, muerte de algunos enemigos y prisión de todos los demás. 22-23 de octubre de 1658 en Yelves. Victoria, convento de San Francisco. Es repetición. Se apoderaron de él a las 4 de la mañana, haciendo prisionero al conde, saqueando toda su ropa y plata, que fue presa considerable. También sucedió ese día, el 22 de octubre, una salida gruesa del convento de San Francisco, pero fueron rechazados diversas veces. Repetido lo digo de otra manera, salida del enemigo, quisieron tomar el puesto que teníamos ocupado, los retiraron a cuchilladas en la plaza, y estuvo incesablemente disparando su artillería, que hizo mucho daño generalmente. Otro, 22 o al 24 de octubre del 58, en Yelves, después de ganar el convento, frente a la plaza a cuerpo descubierto, peleando con el enemigo desde las 5 de la mañana hasta la noche. Serán 30 los muertos y 150 heridos. 24 de octubre del 58, Yelves, Victoria. En la noche salen 1000 caballos enemigos a otro lugar. Son atacados por Pacheco, los rompió y puso en huida. Quedaron muertos muchos y más de 300 presos. Se quitaron más de 250 caballos. Una repetición de otra fuente, atacó Pacheco con 5 batallones con 20 del enemigo. Los desbarató y huyeron, muertos y presos más de 300. Se cogieron muchos bagajes. En esta entrada que se ha hecho en Portugal pasan de 1000 los heridos y muertos del enemigo, sin más de 600 presos. 25-26 de octubre del 58 en Yelves, Victoria. Salen 50 caballos con los enfermos de Yelves. Los rompen, se tomó todo el bagaje y más de 300 enfermos. 8 de noviembre del 58 en Yelves, Victoria. Atacan al mismo tiempo en varias zonas y recogen 1500 reses mayores y menores. 14 de noviembre del 58 en Yelves, Victoria. Atacan los nuestros el molino del arroyo. Defendíanse con pertinacia los rebeldes. Lloviendo, acercan varias escalas, se retiran los enemigos donde se rinden a merced, se voló el molino. Luego tenemos 14 de enero del 59, Yelves, la derrota final. ¿Qué pasa? Atacan la línea sobre Yelves los enemigos. El fuerte de Nicolás, con poca guarnición, se retiran a un fortín y el día siguiente rindieron con las vidas.
Prosiguen los enemigos hasta Nuestra Señora de Gracia y llega hasta el cuartel de Tarragona. Ocuparon el fuerte de Nicolás de Córdoba. Entró convoy. A otro fortín le dan muchos asaltos, le defienden todo el día rechazando diversas veces a los enemigos. Un poco más abajo atacan otro fortín, primero rechazados. Se vuela la pólvora y lo entran. Con la noche se retiran los españoles del sitio de Yelves a Badajoz. También atacan el fuerte de Zúñiga, todo aquel día y aquella tarde, metiéndose en el foso perdiendo mucha gente. Y se había metido Córdoba. De estos dos puestos quedan presos más de 330 muertos propios y más de 800 presos. Faltaron más de 800 del enemigo. Se perdió la artillería, 6.000 fanegas de cebada y 5.000 quintales de bizcocho. Este ha sido el socorro que le han hecho el 14 de enero del 59 a Yelves las tropas portuguesas, que estaban preparados los españoles para defender ese socorro, pero se despistaron y no acudieron a las zonas donde atacaban, porque se despistaron, pensaban que no iban a atacar, que se retiraban los portugueses y también se retiraron. Bien, 58, seguimos el 58, 17 de septiembre del 58, cambiamos, Campilla de Villanova de la Cervera, que esto es Galicia, creo, sí, Galicia. Con todo el grueso, una victoria, con todo el grueso del enemigo, la vuelta de nuestra plaza de armas, nuestra caballería le rompió por el cuerno izquierdo. Llegó el resto del ejército nuestro. No pudo resistir el ímpetu de nuestra gente que entrando por la vanguardia salió por la retaguardia abriendo y deshaciendo escuadrones de forma que pereció la mayor parte de los enemigos. Su caballería tomó la fuga, dejando en la campaña 250 muertos, 380 heridos y 260 presos, 18 muertos propios y 60 heridos. Fue a 2 leguas de distancia del castillo de San Luis Gonzaga, desde las 4 hasta las 6 de la tarde. El ejército se retira después de preso, herido y muerto más de 1.500 hombres del enemigo. Saquearon más de 30 lugares y aldeas y ganaron la Torre de Nogueira. Han quedado los soldados muy ricos y aprovechados de dinero y alhajas, varios miles de ganado mayor y cerda, el maíz, mijo y centeno, cogido tanto que en 8 días no se pudo transportar a Galicia en 10 barcas por el Miño, y cada día por el puente de piedra. Presa y destrucción en Portugal avalado en más de 1 millón de ducados. Esto fue el 17 de septiembre del 58 en la campiña de Villanova de la Cervera, en Galicia, cerca del Miño. En el Miño. Bien, seguimos en Galicia, 7 de octubre del 58, en Monzón. Se toman los puestos a Monzón, se ocupa el convento de San Benito, se encaminan los ataques al Burgo y Fuerte. En 8 días estuvo en defensa la línea, y con ella se ablocó también la plaza de Salvatierra. 6 meses duró el sitio de las dos plazas, que vamos a empezar ahora, ¿no? Tenemos que antes, esto fue el 7 de octubre del 58, y ahora el 12 de diciembre o antes del 58 en el río Miño. El enemigo entró 3 barcas de socorro en Monzón. 2 intentaron a Salvatierra y no pudieron. Se rindió a la mayor de ellas. Fueron muchos los heridos enemigos. De la misma operación fue el 7 o el 8 de diciembre del 58 en el Miño, río Miño. Mandó el enemigo 6 barcas de socorro, una presa, entraron en Salvatierra 2, en Monzón 3. Otra vez lo intentó el enemigo más del 25 de diciembre. No pudo porque estaba el puente reparado. Antes del 12 de diciembre del 58, río Miño, intentaron meter 2 barcas en Monzón, una rendida y otra a pique con otra nuestra.
Se ahogaron todos excepto 2 nuestros. 31 de enero del 59, Monzón, Victoria. Al amanecer intentan tomar fortificaciones del convento de San Francisco y Mercadal, se ocuparon y empiezan a batir la muralla de la plaza a poca distancia. Mismo día, Monzón, Victoria, atacan los portugueses la línea por fuera, van la caballería a los escuadrones de retén, el enemigo fue desfilando y retirándose. El 7 de febrero rinde Monzón. 9 de febrero del 59, en Puente, Moure, Victoria. De 3 colinas fueron expelidos por el valor de los nuestros. Les hicieron retirar aceleradamente. Volaron el puente en la retirada, y los que no pudieron se echaron al río y se ahogaron. Perdió el enemigo más de 1000 hombres, entre muertos, heridos y ahogados, 300 presos y 50 caballos vivos. Se ocupó su fuerte real, víveres, municiones, que con los que se cogió de la campaña fue presa de mucho valor y estima. 17 barcas presas, mucha madera, 50 muertos y heridos propios. Esto el 9 de febrero, en Puente Moure. Dicho por otro cronista, en Puente Moure, Victoria. El enemigo se retira hacia Puente de Abeiga. Le siguieron. Recibió mucho daño. Se divide por las sierras tal que no se pudo juntar más en grueso. Dejaron pertrechos, barcas, víveres en cantidad considerable. El 17 rinde Salvatierra. Otro, 17 de febrero del 59, Salvatierra, Victoria. Rindieron la plaza antes de ser asaltada. 16 piezas y 1506 mosquetes y arcabuces. 200 pistolas. 134 escopetas. 400 espadas y chuzos. Víveres. Bien, eso es el 59. Y como resumen de todo esto, han sido del 41 al febrero del 59, no tengo más del 59, ni del 60, han sido 82 victorias, 38 derrotas, unos 10.000 muertos enemigos y 1.600-1.700 propios, que luego serán más. Entonces vemos que mayormente son victorias lo que se tiene. Fueron rechazados en Elbas, eso es una derrota, pero el resto de ataques portugueses han sido victorias. Una escaramuza de caballería de cientos ha sido victoria portuguesa después de vuelta en uno de los sitios. Y ha habido más presas de ganado españolas. Ya lo digo, 82 victorias, 38 derrotas y luego los muertos, hemos contabilizado unos 10.000 muertos enemigos por 1.600-1.700 propios. Esto ha sido hasta el 60. Y para completar hasta el 68... y yo investigar y ver fuentes, tengo que ir a Madrid. Tendría que ir a Madrid y ya me pesa mucho. Ya no sé si voy a ir más a Madrid. Tengo que renovar el carnet de la biblioteca. Bueno, espero que os haya gustado esta selección de combates, que es solo una pequeña parte de las 82 victorias y 38 derrotas que hay del 41 al 60. Hasta luego.